Ahí va. Bueno, hoy vamos a ver dos textos del Cusano que son complementarios, si bien pertenecen a dos tiempos diversos. Uno es un opúsculo breve titulado De Filiatione Dei, acerca de la filiación de Dios, pero en realidad es del ser hijo de Dios. Esa sería una traducción más correcta. Y el segundo texto es un célebre escrito cusano que se llama De Visione Dei, acerca de la visión de Dios. Digo célebre porque es un texto que después será retomado por la fenomenología del siglo XX. O sea, hubo muchos autores del siglo XX que retomaron ese texto, como Miguel de Certeau, y actualmente quien está estudiando mucho ese texto es Jean-Luc Marion, el famoso Marion, de modo que es un texto que ha superado su propio tiempo y ha sido retomado, y está siendo retomado muchísimo hoy en día. ¿Por qué nos interesa en el contexto de nuestro curso estos dos textos? Porque en ellos el Cusano propone una suerte de posibilidad de acceso a lo absoluto. Podríamos decir en términos muy generales que estos son los textos místicos del Cusano. El primer texto, el opúsculo, es una de esas obras que ha sido considerada la más ecartiana de Nicolás de Cusa. Y ustedes a esta altura saben muy bien lo que quiere decir eso, pero también vamos a tener la posibilidad de evaluar cuán ecartiana es esa obra. El contexto de redacción es el siguiente. Recordarán que el Cusano escribió La Doctrina de Ignorancia en 1440 y al comenzar a escribir La Doctrina de Ignorancia comenzó a escribir su segunda gran obra, que es el De Conjecturis, que terminó de escribir varios años después, en 1443, 1444. Ahora bien, una vez que apareció la Doctrina de Ignorancia, comenzó a girar bastante. ¿Qué quiere decir girar bastante? Esto lo saben también por medieval. Empezó a tener muchas copias de manuscritos y empezó a ser difundida. Y en el año 1442, es decir, 2 años después de su aparición, un profesor de la Universidad de Heidelberg, que había sido un antiguo adversario político del Cusano en la cuestión del conciliarismo y el papalismo, aquella cuestión en la cual el Cusano había estado involucrado. ¿Recuerdan cuando hicimos la biografía al comienzo? Escribe un texto contra el Cusano llamado De Ignota Literatura. Ese título de Ignota Literatura más bien es una especie de ironía acerca de la docta ignorancia, digamos. Esta literatura que es desconocida y un poco extraña. Este profesor llamado Johannes Benck, que lo van a ver mencionado una y otra vez en la bibliografía, era un aristotélico de formación escolástica que va contra el principio de la docta ignorancia, a saber, el principio de la coincidencia de los opuestos. Y repugna, digamos, que el Cusano no atienda al principio de no contradicción en las cuestiones teológicas, que es el corazón de la docta ignorancia. Y al hacer esto, cuestiona a la vez las nociones de complicatio explicatio y fórmulas como Deus es omnia, Dios es todas las cosas, Dios es todo, en el sentido que sabemos que lo dice el Cusano, pero no es el sentido en que lo entiende Johannes Benck, con lo cual lo pone en una lista de condenados por la Iglesia, entre los cuales
están los Vegardos, David de Dinán, una serie de autores que fueron condenados, y quien ocupa el primer lugar en la lista de relación eh, de relaciones con el Cusano, y para demostrar que él es parte de esas expresiones heréticas, es nuestro Meister Eckhart. Entonces, Ben dice, el Cusano afirma lo mismo que Eckhart, es decir, que Dios es todas las cosas, dice que Dios es la entidad absoluta de todo, esta entitas absoluta del Cusano la vincula al esse es Deus de Meister Eckhart. Bueno, Eckhart, recordemos que había sido condenado en aquella bula de 1329, o sea, estamos hablando de hace un siglo, ¿sí? Un siglo atrás. Sin embargo, el autor los vincula. Y vincula también cuestiones antropológicas. Y vincula precisamente la noción de imagen, la que nos ocupa. Dice, bueno, lo que confunde Nicolás de Cusa, como lo había hecho Eckhart, es la imagen con el ejemplar. Ahí toma algunos textos del libro primero de la Doctrina e Ignorancia, pero en realidad está atendiendo a toda la cristología del libro tercero, en una cuestión bastante compleja que no vamos a retomar acá, pero yo he escrito algo sobre eso y puedo ponerlo después, pero como complementario, quédense tranquilos. Lo cierto es que el Cusano no le responde inmediatamente. El texto es de 1442. En el medio escribe una serie de opúsculos, entre los cuales está este, De Filiatione Dei, acerca del ser hijo de Dios, que, como les digo, tiene cierto tono eckartiano. Todos los comentadores dicen esto. Que él, después de una acusación así, haya escrito algo con tono eckartiano, quiere decir que estoy de alguna manera respondiendo, que no solamente me quiero distanciar de Eckhart, sino que apoyo muchas de sus doctrinas. Lo cierto es que en 1449, o sea, bastante después de estos opúsculos, este opúsculo que vamos a ver es de 1445, en 1449 él escribe La Respuesta. La respuesta del Cusano se titula La Apología de la Doctrina e Ignorancia, donde, como su título lo indica, defiende lo que él sostuvo en la Doctrina e Ignorancia, respondiendo una a una las objeciones de Benck, por orden. En un estilo muy particular, porque es como un discípulo que le contesta al maestro, etc. Bueno, es una obra bastante estilísticamente extraña. Lo cierto es que le responde. ¿Por qué le responde en 1449? Porque en 1448, un año antes, recibe el capelo cardenalicio, es decir, lo hacen cardenal. Cuando, para decirlo rápidamente, cuando se ve políticamente fortalecido, le responde a su objetor. Evidentemente, todas esas objeciones no habían hecho mella en su carrera eclesiástica, sino de ningún modo lo iban a nombrar cardenal, ¿sí? Que ustedes saben que es el rango más alto antes de papa, digamos. Bueno, ¿qué quiero decir? Que este opúsculo que vamos a ver de Filiatione Dei hay que entenderlo en este contexto, en el que va desde la doctrina ignorancia hasta la respuesta. Y en este opúsculo, de algún modo, el Cusano está diciendo, voy a tener la audacia de usar algunos conceptos que me relacionan al condenado Eckhart y los uso con toda tranquilidad. Bueno, luego tenemos que ver nosotros hasta qué punto esto sigue el espíritu eckartiano o no. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase, a diferencia de lo que hemos hecho en otras, es
una lectura de textos conjunta. Entonces, los invito a que busquen su selección de textos. Yo voy a buscarla también y vamos a compartir la pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí, bien. Marqué algunas cosas como para no leer todo, porque no nos va a dar el tiempo para leer todo. Les pido por favor que ustedes sí hagan una lectura completa, que no se salteen nada. Yo simplemente marqué algunas cosas por una cuestión de tiempo, pero es importante que sigan todo el hilo de la argumentación cusana. El opúsculo se llama así por un pasaje del Evangelio de Juan, acá llamado el teólogo Juan, en el cual se dice: ahora bien, a cuantos le han recibido les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a esos que creen en su nombre. Es decir, que en el propio Evangelio se dice que hay una posibilidad de ser hecho hijo de Dios, o sea, de venir hijo de Dios. Por supuesto que en el propio texto del Evangelio hay una condición para eso, que es la fe, a los que creen en su nombre. Esa es la condición de ser hijo de Dios, creer en su nombre. Por supuesto que pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Quien necesite hacer una pregunta, abre el micrófono directamente y pregunta. Bueno, esto que es el inicio, verán que es el inicio de la obra, ahí está una dedicatoria a un canónico de ese tiempo. En este inicio de la obra, donde aparece el texto que da origen al opúsculo, que es este texto del Evangelio de Juan, el Cusano dice que todo lo que él piensa está volcado en sus escritos, y esos escritos expresan sus conjeturas habituales. Solamente llamo la atención en este término. El Cusano, que ya había escrito el de Conjecturis, nombra, y esto es muy frecuente en el resto de sus obras, a cada uno de sus escritos como expresiones conjeturales. Esto quiere decir que el propio Cusano sabe que lo que él dice no es la verdad, sino que es un modo de expresar la verdad en la alteridad. Recuerden siempre lo que significa conjetura. Entonces, la conjetura es siempre algo del orden de lo verdadero. Siempre es algo del orden de lo verdadero, nunca es la verdad en sí misma, puesto que la verdad en sí misma no es expresable. ¿Por qué? Y repito algunas cosas que ya hemos visto. Porque la expresión, la efabilidad, implica siempre alteridad. Siempre. Por eso la identidad en sí misma no es expresable. Pues bien, en el capítulo 1, ya de entrada, aparece un término que podemos pensar que es una especie de provocación después de alguien que le ha objetado, podemos decir el panteísmo, o bien el panteísmo del lado metafísico, digamos, y del lado antropológico la posibilidad de deificación del hombre, de que la imagen y el ejemplar se identifiquen, como en Écar, recordarán. Fíjense, había recibido ya esa acusación y comienza el capítulo primero diciendo: ahora bien, para decir todo de una vez, yo pienso que la filiatio Dei
el ser hijo de Dios, ahí está la noción de filiatio Dei, no es otra cosa que la deificatio, la cual es llamada en griego theosis. Entonces, comienza con, digamos, poniendo toda la artillería en el comienzo del texto, diciendo que es la filiación de Dios, la deificación. Y si seguimos el texto del Evangelio en el cual está inspirado todo este opúsculo, hay una posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Y si hay una posibilidad de ser hecho hijo de Dios, eso significa que hay una posibilidad de theosis o de divinización. Pues bien, esto que parece realmente una adscripción a toda la mística renana radical de Eckhart y sobre todo de esos discípulos místicos de Eckhart como Tauler, Suso, recuerdan que hemos mencionado a aquellos discípulos, parecería inscribirse en esa línea, todos los cuales han sido de alguna manera cuestionados y condenados. Se matiza, se va matizando a la medida que el texto avanza. Hasta que aquí, también en el capítulo primero, quiero compartir este texto con ustedes, que vamos a leer ahí en el número 53. Cito, dice el Cusano: esta es la participación de la fuerza divina muy digna de admiración, que nuestro espíritu racional tenga este poder en su fuerza intelectual, como si el mismo intelecto fuera una semilla divina cuya fuerza puede en el creyente ascender tanto que alcance a la misma theosis, es decir, a la definitiva perfección del intelecto. Esto es, a la aprehensión misma de la verdad, no a la manera como la verdad misma esté ensombrecida en la figura y en el enigma y en la variada alteridad en este mundo sensible, sino en cuanto ella es visible intelectualmente en sí misma. Y marqué algo aquí abajo que dice: quien no cree de ninguna manera ascenderá, ¿no? Después ustedes lean toda la secuencia del texto. Bueno, aquí hay muchos elementos interesantes que yo voy a señalar. Después me gustaría que ustedes me dijeran qué ven acá. Primero está esta noción de vis. ¿Ven esta? Acá está declinado, pero la palabra en nominativo es vis, fuerza, la fuerza propia. De esa raíz también viene virtus, la fuerza propia de algo. En este caso es la fuerza intelectual. Y dice que en esa fuerza intelectual hay una semilla divina, fíjense, semen divinum, una semilla divina que puede hacer que el intelecto ascienda. O sea, el intelecto no asciende por su propia fuerza, sino que en esa fuerza hay algo que procede de más arriba, que es la semilla divina. ¿Sí? Ahora, ¿qué es alcanzar la theosis? Dice aquí, es la perfección del intelecto. La perfección del intelecto es la divinización. Si recordamos las 4 unidades del De Conjecturis,
Recordarán que la primera se llamaba Dios, la segunda intelecto, la tercera razón y la última cuerpo, que está ligado a la sensibilidad, la otra la racionalidad, alma o razón, el intelecto, que es el plano de la coincidencia, y más allá está Dios. Y la relación que había en estas cuatro unidades, tal como las presenta el Cusano en el De Conjecturis, es la relación complicatio-explicatio. Esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo superior complica, contiene lo inferior. Y lo inferior explica o despliega lo superior. Pensemos ahora en las dos primeras unidades, porque son las que de alguna manera están involucradas aquí. Este espíritu racional está dicho en términos generales, no está dicho como la ratio, sino espíritu racional es el espíritu humano. ¿Sí? No se detengan en este racional, deténganse en la fuerza intelectual y en la semilla divina, porque ahí está la relación que quiere mostrar el Cusano. Sí, esa semilla divina ahora la llamamos Dios, como esa unidad de la mente, la unidad en la cual la mente es imagen, ¿recuerdan? Esa semilla divina, Dios, es la fe. Ese es el punto que el Cusano considera la fe. ¿Por qué? Porque es el punto donde la mente humana tiene una vinculación directa y recibida de Dios. Ustedes saben que fe es siempre algo que viene de lo sobrenatural. Es el aspecto de gracia. ¿Dónde está la gracia? En ese punto de fe, que es el punto en que la mente es unidad y es imagen, y que pende de su ejemplar. ¿Sí? El intelecto es llamado ya desde el libro tercero de la Docta Ignorancia, explicatio fidei. Es importante la expresión. El intelecto es despliegue de la fe, explicatio fidei, porque todo en esa unidad está coimplicado. Recuerden siempre esto, la unidad complica la multitud, siempre. Y esto se da también en el caso de la mente. La mente es una unidad complicante. El punto de unidad es aquel en el cual es imagen. Y eso no procede de sí misma, procede de otro lado. Por eso, ese punto se puede llamar Dios, se puede llamar fe. Y la primera explicación, y ahora lo voy a decir en términos neoplatónicos, el primer grado de alteridad es el intelecto que despliega ese punto de unidad. Entonces, siempre que hay relaciones causales, llamémoslo de esta manera, desde lo superior a lo inferior, ese punto superior obra a sí mismo como causa final. Y causa final de lo inferior quiere decir que lo inferior encuentra allí su perfección. Volvamos al texto. ¿Qué es la theosis? Perdón, Claudia, ¿podrías repetir eso último que acabas de decir que Sí. se me pasó un poco? Gracias. El Cusano plantea relaciones de complicatio-explicatio. Así como la plantea para esclarecer la relación entre Dios y el mundo, Dios es complicatio absoluta y el universo es explicatio dei, despliegue de Dios, utiliza este mismo binomio conceptual, complicatio-explicatio,
para el modo en que la mens humana se explicita. Entonces, hay un punto que es la unidad de la mens, en la cual ella es, dice el Cusano, imago complicationes, imagen de la complicación absoluta. Ese es el punto más complicante de la mens, donde está todo comprendido o contenido. Pero ¿de qué manera? Siempre recuerden esto, al modo de la posibilidad. No es que ahí hay contenidos, sino que ahí es un punto de unidad, de posibilidad, que al explicitarse se va actualizando. Cada punto superior complica lo que se explicita en el inmediato inferior. Pero a la vez, esa explicitación encuentra su perfección en su principio del cual partió. Por eso digo que es la causa final, Fermín, porque la perfección del intelecto está en la unidad de la mente, que es donde es imagen y que puede ser llamada o que puede ser equiparada aquí a esa semilla divina. ¿Se Perfecto, entiende? muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la perfección del intelecto? Volverse hacia el punto complicante del cual partió. Y ese punto complicante es la unidad de la mente. Ahí, ese es el punto de la ceosis. Si llegara a eso, si fuera posible llegar a eso, habría una aprehensión misma de la verdad. Ahora vamos a ver si es posible eso. Y fíjense que opone esa aprehensión misma de la verdad a la manera como se aprehende la verdad aquí, cuando estamos en el mundo de la sensibilidad. Y aparece aquí una palabrita que será clave para toda eh, toda la doctrina cusana, que es la palabra enigma, que pasa a ser en el vocabulario cusano una palabra técnica. Hay una expresión de San Pablo que dice, ahora vemos en el espejo y en enigma, después veremos cara a cara. Siempre se dijo, o vamos a decirlo de esta manera, la interpretación tradicional de ese pasaje es que en esta vida invía, digamos, mientras estamos aquí, no podemos aprender a Dios tal como es, sino que recién cuando estemos in patria, en la otra vida, lo veremos cara a cara. Acá está ensombrecido. Pues bien, para el gusano tiene también este significado, solamente que en espejo y en enigma está reinterpretado a la manera cusana, que es lo siguiente. Vemos en espejo, acá no aparece la palabra espejo, pero va a aparecer en muchos textos donde une el cusano espejo y enigma, tal como está unido en la cita de San Pablo. Vemos en espejo, ¿qué significa para el cusano? Vemos en la mens, la mente es espejo. Recuerden que la mente es imagen viva y espejo vivo. Dice el cusano, también en el marco de estos opúsculos, el Hijo en la Trinidad es imagen perfecta, como nosotros sabemos, y es espejo perfecto. Refleja perfectamente al Padre. Por eso es igualdad del Padre. La mente humana es un espejo curvo.
Entonces, la perfección de la mente es ir enderezando el espejo para que refleje de la mejor manera. Ahora, ¿logrará la mente ser espejo perfecto? Es decir, perfectamente recto. En esta vida no. De ninguna manera puede lograr la rectitud del espejo perfecto. Y si no logra la rectitud del espejo perfecto, tampoco logra ser imagen perfecta como lo es el Hijo. Y acá nos separamos de Eckhart. Recordarán cómo es esta doctrina en Eckhart. Ahora, la mente aquí puede, perdón, nosotros cómo aprendemos la verdad mientras estamos sin vía en el espejo, en este espejo que tenemos curvo, que es la mente. No hay otra manera de aprender a Dios sino en la mente, en el espejo. Pero además en enigma. ¿Y qué es enigma para el cusano? El enigma es una construcción simbólica. Y acá viene, digamos, la novedad cusana. Esto que hace del hombre creador, creador de símbolos. El hombre crea enigmas para aprehender la verdad de algún modo. Cuando el cusano define qué es un enigma, dice, el enigma es aquello visible que hace de alguna manera visible lo invisible. Pero el enigma es visible, es algo del orden de lo sensible. Eso del orden de lo sensible es una creación humana que se vuelve enigma de lo absoluto. Por ejemplo, todo el trabajo que hace el cusano en Docta Ignorancia 1 con las figuras geométricas es convertirlas en un enigma de lo absoluto. Él muestra cómo un triángulo pensado con lados infinitos se convierte en una línea recta. Y muestra que eso puede ser una imagen visible de la unitrinidad cristiana, de la unitrinidad divina, perdón. Eso se vuelve un modo de hacer visible aquello que no es alcanzable para nosotros, que es la Trinidad. Ahora, ¿qué quiere decir? Que observando que un triángulo se convierte en línea recta, alcanzamos la verdad de la Trinidad. De ningún modo, de ningún modo. Es una manera de alcanzar la verdad en la alteridad, de hacer una conjetura alta, diría el cusano, que permite ver de algún modo aquello que no es por sí mismo visible. Los términos pueden ser enigmas. El cusano ha mencionado como enigma alguno de los términos que proponen para designar lo absoluto. El término possessed, el término non aliud. Es un enigma. Es algo visible un término. Porque puedo verlo escrito o es audible, es algo perceptible por los sentidos. Y es un modo de hacernos visible lo invisible. En el non aliud, por ejemplo, da otro ejemplo de enigma. Dice, si uno ve la columna de Trajano en Roma, si alguno fue alguna vez a Roma, y si no, alguna vez que vayan o búsquenlo en Google para verlo, dice la columna de Trajano, que es una columna que está ahí en Roma, es un enigma del poder de Trajano. El poder de Trajano es invisible, pero se vuelve visible en esa columna. La columna es monumental y tiene talladas todas las batallas que ganó Trajano. Entonces,
¿Es el poder de Trajano? La columna no. Es un enigma del poder de Trajano. Bueno, de este modo es posible construir enigmas. Siempre son creaciones humanas. El berilo es un enigma. El berilo, esa piedrita, puede ser una piedra, un ente contracto, pero el Cusano en el texto la vuelve un enigma de la visión de la coincidencia de los opuestos. De eso es enigma en ese texto, el berilo. ¿Comprenden? Es un texto reinterpretado desde toda la actividad humana que propone el Cusano para su mente, con esa vis creativa. La mente construye enigmas, que es la manera en este mundo sensible de ver en el espejo la mente y por enigmas de algún modo lo absoluto. Ahora, ¿eso es la teosis? No. Fíjense acá. La teosis va a ser cuando aprendamos la misma verdad, sin enigmas. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Sí, yo, Claudia, te quería preguntar si enigma podría ser como una clave. O sea, si podría ser como sinónimo de clave de comprensión o de interpretación de algo. A ver, vamos a ver qué no es enigma. Enigma no es una especie de acertijo, no es eso para el Cusano. El enigma es, y lo único que se me ocurre decir es la definición del Cusano, una creación humana, una creación de la mente humana, que de algún modo vuelve visible. Profe, Ahora, vuelvo al caso del berilo. El berilo es una piedra, el berilo no es una creación humana, no, el hombre no creó el berilo. El berilo es una piedra creada por Dios como ente material. Ahora, ¿qué la vuelve enigma? Y por ahí eso responde a tu pregunta. La carga significativa que le pone el hombre. Lo convierte en una clave para tomar lo que decís, Fernanda. Es el hombre el que lo convierte en una clave que de alguna manera hace visible lo absoluto. profe, Sí. ¿Quién habla? Que no veo. Lucía. Hola, Lucía. Más o menos a modo de tratar de entender, vendría a ser como una interpretación de lo que el hombre puede percibir como sensible a través de los sentidos, ¿verdad? Sí, pero todo lo que percibe no es un enigma, pero se puede volver Claro, enigma. por eso una interpretación, como un intento de dar significación a lo que puede interpretar Exacto. sensiblemente. En realidad, uno puede convertir todo el mundo en un enigma. Todo el universo puede ser un enigma de lo absoluto. Pero si no hay una mente humana que lo llena de carga simbólica, no es enigma. ¿Se entiende? Sí. Porque a ver, dicho de otra manera, cualquier creación de Dios puede ser un enigma de él. Ahora, si no hay un hombre que le pone esa carga significativa, no lo es. Volvamos a ese primer texto del de Berilo que vimos el otro día. Un rey, porque es un ejemplo que da después en la continuidad del texto, muestra su gloria para que alguien lo vea. Recuerden, el principio es uno y es intelecto, dice el Cusano en el de Berilo. Y por ser intelecto es productivo, crea, sale fuera de sí, pero a la vez tiene que crear
sustancias cognoscitivas para que de alguna manera interpreten ese despliegue. Otra vez, creación hecha para el hombre, para que el hombre la interprete, para que el hombre lea ese libro. Esa es otra imagen que usa mucho el Cusano. La naturaleza es el libro que Dios escribió con su propia mano. Ahora, el libro está hecho para un lector. Si no, el libro no tiene sentido. El libro está para ser leído. Ahora, y esto también lo digo con las palabras propias del Cusano, el mundo es como un libro escrito en griego y el lector no sabe griego. Esto es parte de su propia biografía, porque él amaba a los autores griegos, pero no los leía en su lengua original. Entonces, el mundo es como un libro que tenemos delante, escrito en griego y no sabemos griego. Y piensen en una cultura manuscrita. Lo que uno ve ahí son caracteres que son todos diferentes entre sí. Por más que haya muchas alfa, no va a haber dos escritas iguales. No estamos todavía en la cultura de la imprenta difundida. Entonces, ¿qué hace el hombre frente a ese libro? Empieza a medir, comparar, proporcionar semejanzas y diferencias, y empieza a encontrar a partir de esas semejanzas y diferencias un sentido en el libro. Le confiere un sentido. Ahora, va a haber tantos sentidos cuantos lectores haya, porque cada mente proporciona de diversa manera eso que tiene ante los ojos. Yo quiero hacer una Sí, de lo Ulises. de lo que acabas de decir. Me interesaría mucho pensar cuál es la manera en la que el Cusano entiende la interpretación o la hermenéutica de las escrituras, en ese sentido. Bueno. Si en ese sentido las escrituras también se podrían interpretar de tantas maneras como lectores hayan. Sí, sí, eso es taxativamente sí. Ahora, ¿qué hay de la palabra de la escritura? El Cusano dice, la escritura es un discurso y como todo discurso es un discurso conjetural. Conjetural. Ahora, es una altísima conjetura y en esa altísima conjetura hay dos términos solamente que son revelados por Dios. Dos términos, solo dos nombres. Uno es el tetragramaton, el nombre de Yahvé, y otro es el nombre de Cristo. Y con el nombre de Yahvé, que es el que más trata, pero lo trata directamente en la doctrina ignorancia, dice, y la clave de que el nombre de Yahvé procede directamente de Dios es que es impronunciable. Ustedes saben que son las 4 letras que hay que agregarle vocales, si no son impronunciables. Esa es la clave, que es el término que procede de Dios. Todo lo demás es un discurso conjetural. ¿Eso quiere decir que ya no es una palabra sagrada? Sí, es una palabra sagrada. Es una palabra sagrada expresada con terminología humana. Pero por supuesto que esto habilita a una multiplicidad de lecturas de la escritura y de hermenéutica, de exégesis de la escritura, por supuesto. Claudia, yo tenía una pregunta con respecto a esta cuestión de que el mundo puede funcionar como un enigma en su totalidad. Digamos, por ejemplo, diferirían dos estudios en que, por ejemplo, si uno estudia, si se quiere, como la astronomía desde un lugar más bien físico del movimiento de los astros nada más, que si en ese sentido no sería, digamos, un enigma, a no ser que
uno entienda eso como una armonía perfecta creada por Dios y entonces te des cuenta de que en realidad es una creación divina. ¿Se entiende? O lo mismo con cualquier... Sí, se entiende y te puedo contestar desde los propios textos cusanos. En el comienzo del libro segundo de la Doctrina-Ignorancia, un libro dedicado al universo, el cusano comienza en el capítulo primero hablando de las artes del quadrivium. Y una de las artes del quadrivium es la astronomía, así que vamos directo al corazón de tu pregunta. Lo que él muestra en las artes del quadrivium no se alcanza la praequicio, no puede alcanzarse la precisión. O sea que todo lo que exponen las artes son conjeturas, porque la precisión de la verdad de lo que expone es inalcanzable. Es inalcanzable. Ahora, de alguna manera, si uno cuando estudia las artes del quadrivium o cualquier ciencia, pone en evidencia esa inalcanzabilidad, el estudio de las artes se vuelve un enigma de la inalcanzabilidad de la verdad misma, con lo cual se convierte en un enigma de lo absoluto. Porque lo inalcanzable es un aspecto de lo absoluto. O dicho de otra manera, el estudio de las artes pone en evidencia que la verdad es inalcanzable, y esto es algo del orden de lo absoluto. Lo mismo sucede con el idiota en el mercado. Ese texto del ignorante, que recuerdan que era un artesano, comienza diciendo, la sabiduría no está en los libros, la sabiduría grita en la plaza pública. Y se lleva a su interlocutor al mercado y le dice, ¿qué es lo que se hace acá en el mercado? Piensen en esos mercados medievales o del siglo XV. Las ciudades tenían mercados donde se vendía toda clase de cosas. Entonces su interlocutor dice, y lo que veo es que se pesan los granos, se mide el aceite, o sea, eso veo. Bueno, dice, bueno, pero ¿qué? Si podés trascender ese pesar y ese medir hacia el principio del pesar y del medir, te darás cuenta que el principio de todo lo pesable es imponderable, no se pesa. Y el principio de todo lo medible y de todo lo proporcionable es improporcionable, es inconmensurable. Entonces, estos granos que ves que se pesan, puedes llevarte a ascender hacia el principio para darte cuenta que eso es inalcanzable. Entonces, esos porotos, de repente, se convirtieron en un vehículo sensible que, trascendiéndose a sí mismo, nos pone en otro plano. ¿Se entiende? Esa es la mecánica del cusano. Perfecto, gracias. Bueno, Profe, sí. hay una pregunta en el chat, me parece. Ay, También. no lo veo el chat acá. Ahora lo busco. Esperen que por un minuto voy a sacar. Tengo que dejar de compartir pantalla. Espérenme un segundo. Ahí. Estaría vinculado a esta idea de que la creación tiene el fin de ser percibida por el hombre. Sí, por supuesto. El fin de la creación es haber sido para el hombre. Ese es el sentido. Y eso, recuerden, está en el primer principio del deber hilo. ¿Esa era la pregunta? Sí. Perfecto. Bien. Disculpen, pero cuando comparto pantalla no veo las preguntas del chat. Así que avísenme. ¿Avanzamos?
Entonces, ¿qué es la teosis? ¿Qué es la divinización? Es la perfección del intelecto. ¿Dónde encuentra el intelecto su perfección? En aquello que lo complica, que está más arriba, en esa semilla divina. Ahora, si lograra llegar ahí, ahí se aprehende la verdad sin enigmas, sin figuras, sin apoyo sensible, porque el enigma siempre es algo del orden de lo sensible, siempre. Atención, un concepto expresado es del orden de lo sensible. No piensen solamente Una, en los entes naturales. Un término puede ser del orden de lo sensible. ¿Sí? ¿Podría hacerse una vinculación ahí con cuando Margarita habla de la escritura como un vehículo, cuando hablamos de la escritura como un vehículo para trascenderse o para llegar a esa imagen y eso? O, no sé, me acuerdo que en las clases de Margarita como que nombraron algo de un vehículo sensible para ascender también, como, o estas prácticas de lo, ¿cómo es? Sí. Del apofatismo y todo eso, ¿no? En realidad piensen que esto está en el corazón de lo que llamamos, voy a poner en la bibliografía complementaria un trabajo que escribí hace un par de años sobre la relación de la noción de enigma del Cusano con la teurgia pagana. O sea, ustedes saben que en una etapa del neoplatonismo, la teurgia fue muy importante y se trataba de el ascenso a través de algo sensible, el ascenso del alma a través de elementos sensibles. Por supuesto que en la teurgia pagana está muchas veces vinculada a la magia, o sea, al poder de ciertos objetos sensibles. Eso se puede trasladar, y esto lo ha estudiado muy bien Pierre Hadot, a los sacramentos cristianos. Fíjense que en todos los sacramentos de la Iglesia Católica hay un elemento sensible, el agua en el bautismo, el aceite, las palabras del sacerdote, cuando el sacerdote dice, tomen y beban todos de él, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, las palabras como proferidas, tienen que ser proferidas, para que eso se convierta en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, la gracia opera a través de lo sensible. Lo sensible convoca a la gracia para que opere. Eso es el corazón de los sacramentos cristianos. El enigma en el Cusano tiene esa capacidad teúrgica, trasladada, digamos. Tiene esa posibilidad de hacer que el alma ascienda. El hombre aquí no puede ascender sin enigmas. Ahora, ¿cuál es, si ustedes quieren, la mayor originalidad de Nicolás de Cusa? Hacer que el enigma sea enigma porque el hombre los hizo enigma, porque el hombre le confirió la capacidad simbólica. Entonces, la piedra del berilo no tiene poderes, porque es la piedra del berilo. El berilo puede ser inerte si ningún hombre lo vio nunca. Es el hombre el que lo carga de sentido y lo convierte en enigma y lo convierte en vehículo de ascenso. ¿Esto quiere decir que el hombre es un poderoso como en el Asclepio que anima las estatuas? Para decir, eso sería el punto más alto del segundo Dios, el hombre que anima las estatuas. No, el hombre puede hacer esto porque es imagen. Todo lo que él hace pende de esa unidad en la cual es imagen. Entonces, la razón de su creatividad es una razón teológica. Es por el hecho de ser imagen de Dios y por compartir esa vis, esa fuerza creativa del propio Dios. Por eso, cuando se hacen las lecturas más modernizantes del Cusano, siempre hay que atender a este punto. Si se corta el hilo, si Dios le corta el hilo,
El hombre no hace nada, ¿sí? Esa semilla divina que está ahí es la que complica toda esa fuerza creativa que se despliega de la mente. Si no estuviera, no pasa nada, ¿sí? Siempre hay que tener eso muy en claro. Bueno, vuelvo a compartir pantalla a ver si avanzamos un poquito con la lectura. Quien no cree de ninguna manera ascenderá, más claro. Esto, digamos, tiene un mismo espíritu del credo ut intelligam agustiniano. Tiene un mismo sentido. Creo para entender. Solamente que aquí ese creo es, si la unidad de mi mente no fuera imagen, el intelecto no se desplegaría, eso en el intelecto complica la actividad de la razón, y la actividad de la razón es la que entiende la sensibilidad. Todo esto no tendría sentido sin esa unidad de la mente. ¿Y qué es creer? Ustedes dirán, ¿y qué es creer? Creer, la fe es algo siempre que viene de lo sobrenatural, pero tener fe como actividad propia del hombre es, en el gusano, reconocer esa unidad en la cual soy imagen. Justamente es reconocer mi no autonomía, que estoy dependiendo siempre de ese hilo que me une al ejemplar. Eso es tener fe. Si yo no tengo ese reconocimiento, no asciendo. Bien. Ahora, ¿cómo el hombre asciende en este mundo mientras está en el orden de lo sensible? Mientras está en el orden de lo contracto, fíjense que acá usa la palabra contracto, siempre que permanezca en el ámbito de lo contracto, el ascenso va a ser en figura y en enigma, con su espejo, que es la mente. No hay otra manera. Y dice el gusano, fíjense, mientras que cuando hayamos quedado desvinculados, acá no lo marqué en el latín, después márquenlo, cuando hayamos quedado desvinculados de este mundo, desligado nuestro intelecto a sí mismo de todos los modos que ensombrecen, es decir, de manera que para que logre su felicidad liberado de estos modos que lo retienen, obtengan con su luz intelectual la vida divina. Es decir, que esa teosis tan provocadora que se puso en el comienzo, para el gusano claramente no se logra in vía, claramente. Se logra cuando estemos desvinculados de todos los modos contractos. Allí, la vida del intelecto encontrará su perfección orientada hacia su propia unidad, que es de la cual depende. En consecuencia, dice el gusano aquí abajo, el ser hijo, o sea, la filiatio, este es el término, el ser hijo, que es la filiatio, no se dará en muchos sin modo, el cual modo quizá pueda ser llamado participación de la adopción. Acá aparece la noción de filiación adoptiva. ¿Y por qué? Porque siempre seremos hijos adoptivos, y acá está la grieta, digamos, llamémosla así, con Meister Eckhart. Nunca seremos el verbo, el unigénito. Nuestra filiación siempre será una filiación adoptiva. Ahora, esa filiación adoptiva la llama teosis.
La llama teosis como perfección del propio intelecto. Pero, continúa diciendo, la filiación propia del unigénito, ya saben quién es el unigénito, no somos nosotros, siendo sin modo en la identidad de la naturaleza del Padre, es la misma superabsoluta filiación en la cual y por la cual todos los hijos de la adopción alcanzarán el ser hijos. Es decir, el ser hijo se alcanza por Cristo, no hay otro camino. En el texto que vamos a ver, el Cusano, no en los pasajes que vamos a ver, pero sí en otros, en el de Visione Dei, dice, la coincidencia de opuestos es el muro del paraíso, es el muro. Recuerden que la coincidencia de opuestos siempre está ligada a la acción intelectual. Ese es el muro, no llegamos al paraíso, es el muro. Más allá del cual está Dios. Primera unidad acá. No coincidencia, sino más allá de la coincidencia. La puerta para atravesar el muro es Cristo. No hay otra puerta. ¿Por qué? Porque es el unigénito, es el que tiene la verdadera filiación. Entonces, ¿qué nos es dable esperar? Una participación en esa filiación. Participación, siempre es participación, no es identidad, es participación. Hijos adoptivos por participación en la filiación del unigénito. Fíjense cómo es la filiación del unigénito. Es súper absoluta. Fíjense el término este es súper absoluta. No es que es la más absoluta de lo absoluta, sino que está más allá de lo absoluto. Es el hyper excesivo. Es más que absoluta filiación. Quiere decir, la llamamos filiación por traslación, pero no podemos ni nombrar lo que es eso, esa filiación. Es una más que filiación la que tiene el unigénito. ¿Qué nos queda a nosotros? Participar de esa filiación. Y cuando llegamos a participar en esa filiación, alcanzamos la filiación adoptiva o la teosis, es decir, la perfección de nuestro propio intelecto. Ahora, ¿qué es eso? Aprehender la verdad sin modos, sin modos. Sin modalización quiere decir sin contracción. Sin contracción. ¿Eso quiere decir que reposamos en la verdad y ya está, ya la alcanzamos? No. Ese ir hacia la verdad, incluso en la otra vida, es permanente. El movimiento del intelecto no cesa. Y el movimiento del intelecto, su vida, la vida del intelecto es su propio ser, no puede cesar. Y en eso consiste lo que llamamos habitualmente la inmortalidad del alma. La actividad del intelecto no cesa. Porque aprehende la verdad sin modo, pero la aprende como quien come un alimento que lo sacia y a la vez le da hambre, dice el gusano. Entonces, ese movimiento no cesa nunca. Bueno, hasta aquí lo que vamos a ver del de Filiazione Dei. ¿Quedó entendida cuál es la idea de filiación para el gusano? ¿Y por qué este texto Sí, que parece cartiano no es tan cartiano? Sí, Fernanda. No, a mí me surge una duda con este último párrafo que leímos, que, o sea, como que yo entiendo que en realidad al final él matiza esa participación, o sea, esa filiación adoptiva, como que cuando dice que a través de la filiación del unigénito, a través de ella y por ella es que
los que somos hijos de la adopción, o sea, todos nosotros, llegamos a ser hijos. O sea, como que yo entendería, si lo leyera, digamos, sin la clase, entendería que el ser humano llega a ser hijo propiamente a través del unigénito. Es verdad, o sea, llegaremos a ser hijos no adoptivos, decís vos. ¿Lo entendés de esa Sí. manera? Sí. Podría ser, podría ser. Lo que a mí no me queda claro es si nosotros llegamos como por participación a través del unigénito, somos imagen de la imagen, ¿cómo sería? Porque no somos imagen directa de Dios, porque esa sería el unigénito, la imagen perfecta. Sí. Entonces, si nosotros, no me termina de quedar claro eso. O sea, entiendo como dice Fernanda que sí que hay como que él le saca mucha fuerza, digamos, no sé si mucha fuerza, también le da otras cosas, pero mucha más radicalidad que lo que dice Eckhart, que él dice, bueno, que somos imágenes y somos el logos, acá eso no está, de alguna forma está, pero no tan radical. Entonces no me queda claro esta cuestión, ¿no? De qué imagen Hay somos. un punto que es, yo creo que lo dijimos, quizá me equivoque, quizá Walter me ayude a recordarlo, que fue cuando vimos el texto de Reinhardt, porque nosotros no solamente somos imagen del unigénito como logos, sino que somos imagen de Cristo. Y Cristo implica la sensibilidad, o sea, implica la corporeidad. Entonces, fíjense que la puerta del paraíso para el gusano no es el logos, es Cristo. Y Cristo es, recuerden, quien asume todo el cosmos y lo lleva a su perfección propia como contrato. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es una de las, yo diría que es también uno de los puntos en que el Cusano se distingue de Eckhart. Si bien hay toda una cristología en Eckhart, o sea, donde se habla del aspecto de, digamos, corpóreo de el logos encarnado, ustedes habrán visto que en los sermones más bien se atiende al verbo, al nacimiento del verbo, al nacimiento del logos. La corporeidad parece completamente anulada. En cambio, en el Cusano se asume el aspecto corpóreo de Cristo. Incluso se podría decir que toda la docta ignorancia, y esto sí lo dijimos, podría ser leída desde el libro tercero, porque el aspecto divino que llamamos Dios lo tiene Cristo y el aspecto de universo, o sea, esa unidad de la diversidad, también la tiene Cristo. Cristo reúne a Dios y al universo en un singular. Entonces, ¿qué es lo que es imagen para el hombre? A la cual, y que a la vez opera como, de alguna manera, ejemplar a donde debe llegar. Cristo, no el logos, solo, Cristo. Y ustedes dirán, bueno, pero en la otra vida ya queda el intelecto solamente, el movimiento del intelecto, el cuerpo no está. Y vuelvan a las unidades de Conjecturis. ¿Qué es el cuerpo? Es despliegue de algo superior. Fíjense cómo la antropología que presentan el De Conjecturis no es una antropología dualista, donde el hombre es cuerpo y alma, sino que hay una mente que en su despliegue llega a ser cuerpo, llega a tener la sensibilidad para, de alguna manera, interpretar este mundo que es sensible. Atención con esto, que estamos justamente en un despliegue a la manera neoplatónica, donde la última etapa
de ese despliegue es corpórea, pero todo depende de algo, de un orden no corpóreo, inmaterial. No son dos, lo material y lo inmaterial. Hay una única realidad cuyo principio es inmaterial y que en su despliegue es material, pero después vuelve a la perfección que le es propia, que es lo superior. Tienen que pensarlo de esta manera, y esto explica que la imagen de esta mente no sea el unigénito, Dios solamente, Logos, sea el unigénito encarnado, sea Cristo. Esto es complejo de entender, pero si logran captar algo de lo que estoy diciendo muy simplificadamente y mal, encontrarán la originalidad del Cusano en este punto. Así como dijimos, el Cusano, al hablar de Cristo, hace algo que uno no encuentra en un sistema neoplatónico tradicional, que es hablar de la perfección propia de lo contracto. Y esa perfección propia de lo contracto no es la disolución en lo absoluto, es ascender a un nivel máximo en el plano de la contracción. Ese nivel máximo es ahora imagen de lo que el hombre debe ser. En otros textos, el Cusano habla de la Christiformitas. Eso es lo que el hombre debe asumir, la Christiformitas, o sea, la forma de Cristo. Ese es el ideal, esa es la causa final de la vida humana. Asumir esa Christiformitas y llevarse con él todo el universo. Bueno, esto daría para todo otro un seminario aparte, pero Walter. Una cosita, ¿no? Repasando, repensando todo esto, me da la idea de que de algún modo, aunque no usa esa palabra, también está acá lo que vimos con Gregorio de Niza, esa reasunción de todo al final, ¿no? O sea, esa apocatástasis, no sé si en algún lugar el Cusano la usa o no la palabra, pero reasume la totalidad de las dimensiones, lo corporal, lo racional, todo es mente, finalmente vuelve. O sea, el cuerpo también es mente. Exactamente. No es que es otra cosa, no es de otro tipo, de otra naturaleza, es la misma naturaleza explicitada. Exactamente es así. No usa la palabra griega, pero la idea es la misma. Sí, es así. Es buenísimo que hayas hecho la vinculación, porque tenían ustedes digamos, un paradigma donde medir esto que estoy diciendo, que es el propio Gregorio de Niza. Sí. ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo tengo otra pregunta, Claudia. Sí, Fernanda. Retomando lo que hablábamos antes acerca del enigma, lo que te quería preguntar es si para el Cusano la dimensión simbólica solo es tal en tanto el hombre no sé cómo ponerlo, pero en tanto que el hombre la puede ver, o si en alguna medida el símbolo tiene una existencia suprahumana, digamos, o sea, como si algo que estuviera ahí, aunque el hombre no lo pueda ver. No. El símbolo es una creación humana, completamente humana. Entonces, el hombre puede hacer símbolos de aquello que no lo son, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Puede convertir todo en un símbolo. Como lo de la piedra. Como lo de la piedra. O puede crear universos simbólicos, como son las artes. La matemática para el Cusano, con todo su platonismo. El Cusano dice, los entes matemáticos son entes puramente racionales.
No son entes que están en ningún topos uranos, son entes completamente creados por el hombre. Es un universo simbólico puro, el de los entes matemáticos. Está bien. ¿Mm? Y ahora, el símbolo, de todos modos, puede ser umbral de conexión del hombre con lo divino para el Cusano o no. En esta vida es el único. Ok, Es, ahí está. es el vehículo. Sí, en esta vida no podemos sin enigmas. Tenemos que ver en el espejo y en enigma. En el espejo es la mente, el enigma es la construcción simbólica. Entonces, ¿para qué construimos símbolos? Para explicitar la mente y hacer que ella vuelva a su unidad. ¿Qué es que vuelva a su unidad? Que vuelva a Dios. Entonces, el ascender para el alma es volver a la unidad que ella misma es. Es eso ascender. Es ahí donde puede llegar, al reconocimiento de la imagen. Y Y te esto puedo hacer una solamente lo pregunta más. hace a través de símbolos, sí, claro. Capaz esta está un poco más fuera del texto, pero quería saber si es posible hacer una relación entre lo que estuviste explicando del idiota en el mercado y el Zaratustra de Nietzsche cuando baja a la plaza del mercado, al mercado de la plaza para anunciar la muerte de Dios. Y eso habría que preguntarle a Nietzsche. Yo no me animo porque justamente el idiota en el mercado va al mercado para llegar a Dios, no para No, está bien, matarlo. pero quizás lo que expresa Nietzsche, o hay lecturas que dicen que, bueno, en realidad lo que le está yendo a decir es que lo que se murió es el mundo simbólico del hombre y que, como que va a ser una denuncia de eso. Quizás desde esa lectura podría ser interesante buscar, no sé si hay relación entre, no sé si Nietzsche tiene una lectura del Cusano. No lo creo. No lo creo. Habría que ver, pero no lo creo. Así como sí hay vinculación con algunos autores del idealismo alemán, no creo que el Cusano tenga una lectura de Nietzsche. A propósito de esto, les recomiendo José González Ríos, que es alguien de nuestra comunidad filosófica, que además trabajamos juntos, él hizo la tesis sobre el Cusano conmigo. Esta semana hizo una especie de entrevista en un grupo de Facebook, explotó, digamos, una moda del neoplatonismo en Facebook. Raro. Y hay dos grupos, uno que se llama Emanaciones Plotinianas, donde hay una serie de conversaciones sobre el neoplatonismo, yo participé de una, y Ezequiel también, Ezequiel habló sobre Diógena, así que lo pueden buscar, Emanaciones Plotinianas, y hay otro de brasileros que se llama Conversas sobre el neoplatonismo, conversas, así en portugués. Y esta semana estuvo José González Ríos hablando del Cusano, del lenguaje en el Cusano, que es su punto de especialización. Su tesis fue sobre el tema del lenguaje en el Cusano. Y en la última parte habla de las influencias contemporáneas del Cusano. Porque, como sabrán, por ejemplo, Deleuze toma el personaje del idiota como personaje conceptual, bueno, y él se refiere a todo eso, quizá Fernanda te interese verlo. Es una charla de media hora, sí. Es interesante. Bueno. Buenísimo, gracias. Les pido de avanzar hacia la visión de Dios. No les prometo la visión. De paso les cuento una anécdota divertida. Una vez di una conferencia sobre el de Visione Dei en Alemania, leyendo en alemán, con todos los nervios que eso implicaba,
Y cuando terminó la conferencia, un señor me hizo una pregunta en alemán que yo no comprendí, entonces le pedí a alguien que me la tradujera, y la pregunta del señor fue si yo había visto a Dios, después de haber expuesto sobre el de Visiones de Day. Yo que me esperaba una pregunta conceptual durísima, el señor me preguntó, después de todo eso, si yo lo había visto, a lo cual le contesté que no, por supuesto. Así que no les prometo la visión de Dios, pero sí comentarles un poquito de qué se trata este texto. Usamos la traducción provisoria de alguien también del Círculo Cusano, que es Paula Pico Estrada. La traducción del texto anterior era de Jorge Maqueta. Son todas traducciones inéditas, provisorias, que usamos para las lecturas. Bueno, este texto es de 1453, el otro era de 1445. Es posterior a los diálogos del idiota, y lo encuentra al Cusano como alguien que está predicando el jubileo de 1450 durante algunos años en toda la zona de Alemania. Él ya es cardenal y le dan una serie de conventos o monasterios a cargo donde él tiene que predicar. El texto está dedicado a los monjes de Tegernsee, del lago de Teger, un monasterio de ahí. En esta zona había despertado mucho interés la doctrinorancia, el libro La Doctrinorancia, y había una controversia acerca de la teología mística de Dionisio. ¿Qué significaba la teología mística de Dionisio? Y lo digo muy simplemente, ¿qué significaba en dos sentidos? Si significaba que llegar a la tiniebla divina, recuerdan ese texto de Dionisio Areopagita, penetrar la tiniebla divina, era una identidad con Dios o no, y si el ascenso era por una vía intelectual o una vía del afecto. La discusión era esa, si era intelectual o afectivo el camino, intelectual o volitivo, digámoslo de esa manera. Bueno, el Cusano participa de esa controversia, incluso escribe una epístola a estos monjes, a estos mismos monjes, donde da su punto de vista. Para él alcanzar la tiniebla divina es alcanzar la ignorancia, o sea que vincula ese alcanzar al momento ignorante más alto, alcanzar el inconocimiento, incluso toma las mismas palabras de Dionisio, que habla de la tiniebla del inconocimiento. Para él es su ignorancia, y dice que hablar de intelecto o afecto, estoy hablando de la carta ahora, ¿no? Es una falsa alternativa, porque en realidad se trata de un desiderium intellectuale, es decir, un deseo intelectual, con lo cual une el deseo y el intelecto. ¿Sí? Bueno, este texto de Visione Dei está en el marco de esa discusión acerca de la teología mística. Entonces, el Cusano se lo dedica a estos mismos monjes de Tegernsee y dice, leo ahí donde está marcado el texto, intentaré llevaros del modo más simple y más común, experiencialmente, hacia la sagradísima oscuridad. Cuando estéis allí y percibáis que la luz inaccesible está presente, cada uno conforme a sí mismo y en el modo que le sea concedido por Dios, intentará acercarse más y más de manera ininterrumpida y gustar en dulcísima libación la cena de la eterna felicidad a la que somos llamados en el verbo de vida por medio del Evangelio de Cristo siempre bendito. Bueno, en esta
dedicatoria, digamos, del texto, hay muchos elementos que son conocidos. Es un texto para procurar el ascenso. El texto es ascensional, o sea, ¿qué es lo que va a ofrecer el Cusano acá? Una experiencia. Fíjense, yo esta noción de experiencia la vinculo fuertemente a lo que nuestro omnipresente Pierre Hadot en estas clases, porque lo menciono siempre, porque soy bastante fan de Pierre Hadot, llama ejercicios espirituales. Entonces, es un ejercicio espiritual lo que procura ofrecer el Cusano a estos monjes. Como camino de ascenso. ¿Ascenso a dónde? A la sagradísima oscuridad. Esta sagradísima oscuridad es lo que llama Dionisio la tiniebla divina. Por eso es oscuridad, en el sentido de tiniebla. La tiniebla es la luz inaccesible. Ustedes saben que esa tiniebla es tiniebla por exceso de luz, no por falta de luz. Se llama tiniebla porque es excesivamente luminosa, y lo excesivamente luminosa ciega, no puede ser visto de manera directa. Por eso es una luz inaccesible. Entonces, ¿qué es lo que uno alcanza cuando ve esa luz? Ceguera, es decir, es la tiniebla del inconocimiento, es la tiniebla de la ignorancia. ¿Qué hay ahí? Hay una libación, hay comida. ¿Qué hay ahí? Hay un alimento, una libación, que es la cena eterna, que es lo que les decía antes. Estamos llamados a esa cena, en el cual el alimento es gustosísimo, y ahí viene la relación de la sabiduría con el sapere, no solo saber, gustar, con el gustar. Ese doble sentido del verbo saber, que también está en castellano. Saber es conocer, pero saber también es gustar. La sabiduría es no solo lo que se sabe, es lo que se puede gustar. Y esa es esta cena eterna, que se puede gustar, pero uno la come y no se sacia, digamos. Siempre puede comer más. Bueno, intentaré, dice el Cusano, acercarles una especie de prefiguración de eso. Y para hacer eso, dice, si intento hacer eso, ¿qué es eso? Transportaros de manera humana hacia las cosas divinas. Fíjense el humaniter acá, del que hablamos más de una vez. Es la única manera que tenemos, humaniter. ¿Y cuál es la manera humaniter? ¿Qué es lo propio del hombre? Hacer símbolos, otra vez Fernanda, ese es su territorio humano, tierra humana, la regio humanitatis, esa región es la región simbólica. Entonces, si intento hacer eso de manera humana, que es de la única manera en que lo puedo hacer, humaniter, conviene que les ofrezca una semejanza. Esta semejanza de acá es un enigma. Les voy a ofrecer un enigma para hacer esto. Lo que viene a continuación es lo que el Cusano hace. Les envía a los monjes un cuadro, una pintura. Una de esas pinturas llamados ícono de Dios, icona Dei. Acá se habla del pintor y de todo, es una pintura concreta que el Cusano les envía. Y les propone hacer un ejercicio, una experiencia a partir de esa pintura. La experiencia está descrita en lo que sigue del texto que ustedes van a leer y que yo les voy a sintetizar. El Cusano les dice, cuelguen el cuadro en una sala y ubíquense frente al cuadro. Unos del lado oeste, otros del lado este. Y el cuadro es
tiene ese efecto que tienen muchos cuadros de este tiempo, y sobre todo los Icona Dei, que es una pintura de Cristo, que tiene ese efecto pictórico de que los ojos de la pintura ven en todas las direcciones. Hay muchas pinturas que tienen ese efecto, ubican lo que es, ¿no? Bien. La Mona Lisa, por ejemplo. Exacto. O algo más nuestro, la manifestación de Berni. Si ustedes ven ese señor que está adelante, se van a dar cuenta que el efecto es el mismo. Bueno, este es un cuadro de Cristo, un ícono. Después busquen todo lo que significa un ícono para este tiempo. Los íconos son más bien de la Iglesia Oriental. Bueno, el que pinta un ícono no es cualquier pintor, es un pintor inspirado. Más allá de eso, es una creación humana, y el Cusano lo entiende así. Es una pintura, una creación humana, que tiene este efecto. Y el efecto que produce nos dice algo de lo absoluto. Por eso lo usa como un vehículo para el ascenso, para hacer esta experiencia que va a ser una experiencia de ascenso, de conocer algo de aquello que es inaccesible. ¿Y qué es lo inaccesible? La Visio Dei, la visión de Dios. Entonces, visión de Dios en esta obra tiene dos sentidos. Está usado ese Dei como genitivo, subjetivo y objetivo. La visión de Dios no es solamente que nosotros vemos a Dios. Visión de Dios. El hombre ve a Dios, el alma ve a Dios. Sino la visión que Dios tiene, la visión de Dios, la visión que Dios tiene. Toda esta primera parte es para alcanzar la visión que Dios tiene. ¿Y cómo podríamos saber nosotros qué visión tiene Dios cuando Dios es inaccesible? A través de este símbolo, que es el ícono, esta pintura. Entonces le dice a los monjes, ustedes pónganse todos frente a la pintura, y lo primero que van a ver, que esa figura pintada los ve a todos al mismo tiempo, pero los ve a todos y a cada uno. No los ve a todos en general. Porque el que está parado en el este cree que lo está mirando a él solo, y el que está parado en el oeste cree que lo está mirando a él. Y cuando cambian de posición se dan cuenta que en realidad los está mirando a todos, pero a todos y cada uno. Así es la visión de Dios. Mira a todos y a cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Y acá hay una cosa muy difícil y que no pretendo que la entendamos en profundidad en este poco tiempo que nos queda, pero sí quiero mencionarla, y para aquel que le interese, lea el texto de Marion, está en inglés, lamentablemente. Dice el Cusano, de tal manera yo te miro, y que cuando te miro, y le habla a Dios, me doy cuenta de que vos me mirás. Pero mi mirada, mi visión, constituye tu visión. Y tu visión no sería tu visión, Dios, si yo no te estuviera mirando. Esto es fortísimo, porque uno lo podría entender ligeramente como un Dios construido a la medida del hombre. Pero no es así. La Visio Dei, la visión de Dios, para el Cusano, y esto lo van a poder leer en el texto, complica todas las visiones. Es una visio complicante. Y las visiones del hombre son visiones contractas. ¿Qué quiere decir contractas en este caso? Como siempre, la visión contracta quiere decir determinada, con un límite. La visión del hombre es siempre limitada, mientras el hombre que está mirado
parado en el este, mientras esté ahí, no puede tener la visión del que está en el oeste, no puede. Está limitado a su visión. Incluso, dice, quien hace este ejercicio experimentará, y acá quiero que presten atención a todas las veces que usa la palabra experimentar. Esto es una experiencia, es una experiencia. Experimentará que el rostro inmóvil de Dios se mueve, y se mueve con su movimiento. El que se mueve es el hombre. El rostro es inmóvil, pero el hombre experimenta que ese rostro inmóvil se mueve hacia el este de tal manera que al mismo tiempo se mueve hacia el oeste. Esta es la experiencia que el hombre tiene de la visión inmóvil. Incluso más, el hombre, bueno, aquí está la etimología de Zeos como el vidente. Dios es el que ve, justamente, el vidente. Incluso el hombre ve con su modalidad contracta la visión de Dios. Fíjense, voy a tratar de buscar el texto donde dice, ahí, después vuelvo hacia atrás. Bueno, no lo voy a encontrar fácil. Lo que quiero decir es, y ustedes lo van a poder leer, si el hombre ve amorosamente, si él tiene una mirada amorosa, entonces ve que la mirada de Dios es amorosa. Si él siente furia, ve entonces una mirada de Dios furioso. El hombre traslada su propia contracción, su propia modalidad de su mirada, la traslada a la visión de Dios. Pero ¿cómo es la visión de Dios? La visión de Dios es absoluta. Y una visión absoluta, recuerden siempre que este absolutus significa sin respecto, es decir, sin la contracción, sin la limitación. Por eso la visión de Dios, la visión absoluta, comprende todos los modos. Es sin modo, es sin contracción, pero a la vez complica o contiene todas las visiones. ¿Cómo las contiene? Como posibles. La visión de Dios es la posibilidad de todas las visiones. La visión desvinculada, dice el gusano, es la contracción de las contracciones, pero esta contracción es incontraíble. Típica frase cusana, contracción incontraíble. Es como si dijera, la visión desvinculada, que es la visión absoluta, fíjense que acá este absoluta está traducido como desvinculada. La visión desvinculada, la visión absoluta, que es la visión de Dios, encierra, limita todas las contracciones sin limitación. Limita todas las contracciones limitadas sin ningún límite. Y entonces, cuando nos damos cuenta de eso, haciendo esta experiencia con el cuadro, dice el gusano, contemplo en el espejo y en el ícono, en el enigma, la vida eterna, que no es sino la visión beatífica. Bueno, fíjense, ¿cómo contemplo a Dios? Y esta es nuestra visión. La experiencia nos permitió ver, de algún modo, algo que es invisible, que es
¿qué visión tiene Dios? ¿Qué visión tiene Dios? Genitivo subjetivo, la visión de Dios, la que tiene Él. Lo vimos al hacer, lo vieron los monjes cuando hicieron la experiencia del cuadro. Eso nos permite contemplar ahora nuestra visión, la visión beatífica, o sea, la visión de Dios nuestra, genitivo objetivo. Ahora, ¿cómo tengo esa visión de Dios? Fíjense, en el espejo y en el enigma. Las palabras de Pablo. Solo puedo contemplar a Dios en mi mente. Ese es el espejo. El espejo es la mente. No puedo salir de mí mismo para contemplar a Dios. Contemplo a Dios en mí mismo, en la mente. Ese es el espejo. ¿Y cómo? En el enigma, en el ícono. ¿Cómo alcancé la visión? Estamos acá, en los monjes que están adentro del monasterio, en una sala, in vía, en este mundo. ¿Cómo logran la visión en este mundo? En el enigma, con un enigma, partiendo de algo sensible. No pueden hacerlo de otro modo. En este caso, el enigma es el icono, es el cuadro. ¿Lo ven? Bien. En el siguiente capítulo habla de lo que se denomina la visión facial. La visión facial es cara a cara, es decir, sin enigma. Volvamos al texto de Pablo. Ahora vemos en el espejo y en el enigma. Después veremos cara a cara. Parecería que la visión facial se refiere a esto, a esa visión en la otra vida. Y leemos el texto. Cuanto más contemplo tu rostro, Señor mío, tanto más agudamente me parece que diriges hacia mí la agudeza de tu vista. Y tu mirada contemplativa actúa a fin de que yo considere de qué modo esta imagen de tu rostro está aquí pintada así, de manera sensible. Porque el rostro no habrá podido ser pintado sin color, ni el color podrá existir sin la cantidad. Sin embargo, la verdad invisible de tu rostro, que se expresa aquí, en las sombras, de modo contraído, no la veo con los ojos de la carne, que observan este ícono tuyo, sino con los ojos de la mente y del intelecto. Sin duda, tu verdadero rostro está desvinculado de toda contracción, pues no es ni un cuanto ni un cual, ni es temporal, ni es local. En efecto, la forma desvinculada es el rostro de los rostros. Aquel rostro, ese rostro, que es la forma desvinculada, que es la visio Dei, invisible, que está, cuando uno trasciende el icono, cuando trasciende lo sensible, es la verdad y la medida adecuadísima de todos los rostros. La verdad y la medida adecuadísima, es la mensura inmensurable, la verdad inalcanzable. Eso es lo que está detrás de ese rostro que veo. Por consiguiente, todo rostro que pueda contemplar tu rostro no ve nada diverso de sí, porque ve su propia verdad. La verdad y el ejemplar no puede ser otro o diverso. Pero esto le ocurre a la imagen que procede de la verdad, porque no es el ejemplar mismo. Fíjense esto. Es posible a partir de ese ícono sensible que obra como enigma, trascender lo sensible y ver lo invisible que está detrás de lo visible. Lo que es la visión de Dios, lo que es el rostro que encierra todos los rostros, ese es invisible.
está detrás de la pintura, está detrás del enigma, y es a lo que el enigma conduce. El símbolo no vale por sí mismo, vale porque señala otro distinto de él. Esto otro distinto de él es lo absoluto mismo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Lo señala. Y uno ve lo que señala, pero no lo alcanza completamente, simplemente ve. Dice el Cusano, como el cartel en una ruta que indica una ciudad, pero no es la ciudad. Dice que la ciudad queda para allá. Y uno no llega a la ciudad porque ve el cartel, pero sabe en qué dirección está. Y sabe que el cartel tiene sentido porque señala la ciudad. Ahora, esa ciudad es la verdad, es la verdad, es Dios mismo. Esa verdad no es alcanzada por la imagen. Esa verdad es el ejemplar que no es alcanzada por la imagen. La imagen siempre tiende al ejemplar, sin alcanzarlo nunca. Entonces, en suma, fíjense esta frase. El hombre, homo, non potes judicare nisi humaniter. Y esto es acá y allá. No puede sino alcanzar humanamente a Dios. Acá, a través de enigmas sensibles, en los cuales busca trascender más allá de lo sensible, mirar a donde el símbolo señala. En la otra vida también es humaniter, solamente que es sin modalidad, sin estar atrapado en la modalización de la contracción. Entonces, ¿qué hay en la otra vida? ¿Qué es esta visión facial? Es siempre visión. Y para que haya visión, si es visión hay dualidad. Si es visión no hay identidad. Si es visión no me hago uno con Dios. Dios sigue siendo algo a lo que tiendo, porque mi visión lo ve. Y si lo ve como un otro. Lo ve como a su ejemplar, al cual nunca alcanza y por eso está en continuo movimiento. Quien se dirige a tu rostro mientras conciba un algo, quiere decir, esté en la contracción, está muy alejado de tu rostro. Hay que superar la contracción. En todos los rostros aparece el rostro de los rostros de manera velada y en enigma. ¿Cómo aparecerá en la otra vida? Sin velos. Sin velos. No hay conocimiento, no hay concepto, porque siempre que hay concepto hay contracción. Pero siempre ese rostro será medida de mi rostro. Siempre será medida hacia la cual mi rostro se dirige. Se dirige como su ejemplar sin alcanzarlo nunca. Bueno, estamos pasados de hora y dejamos aquí. ¿Cuál es mi propuesta? Que ustedes lean todos los textos que tenemos en la selección de manera detenida el martes próximo y les propongo que los lean antes de la nueva bibliografía secundaria que les propuse al comienzo, que señalen todas las dudas y nuestro encuentro sincrónico próximo va a ser sobre preguntas puntuales sobre los textos del Cusano. Bueno, si tienen alguna pregunta ahora, y si no, lo dejamos aquí. Yo quería hacer una breve pregunta. Entonces, esta forma de alcanzar, de ver a Dios sin alcanzarlo, sería esto que nombra en la doctrina de ignorancia como alcanzar inalcanzablemente.
Pero ahí no hay disolución en el círculo, ¿o sí? No. Ok. Igual no quiero ser taxativa, que lean los textos, porque así como Fernanda dice, pero acá parece que hay una afiliación que ya no es adoptiva, quizá con la lectura del texto salgan otras cuestiones, así que no quiero ser taxativa con esto. Y si les parece, lo conversamos en la próxima después de la lectura de los textos, ¿sí? Bueno, Dale, yo creo Muchas gracias. gracias. que Gracias. Decime, si Fernanda, puedes, ¿más? en un momento que nos pases el texto de Jean-Luc Marion, para que... Ya está colgado en el campus, en la bibliografía complementaria. Están pasado Cassirer para arriba en la bibliografía obligatoria, hay otro texto mío sobre unidad y número, y está Marion en la bibliografía complementaria. Perfecto, gracias. Nos vemos el martes que viene, pero si hay dudas en el medio nos escribimos, ¿sí? Siempre es mejor a través del campus, así cuando respondo para todos. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.